¿Qué pasaría si un humilde campesino, sin un solo día en la universidad, dejara sin palabras a un genio de la física frente a cientos de estudiantes? Una ecuación imposible, un desafío arrogante y una lección que nadie vio venir. La ciencia nunca fue tan sorprendente. En el corazón de una prestigiosa universidad, el renombrado doctor Miguel Torres, un físico de fama internacional, se preparaba para dar una conferencia que prometía ser el evento del año. El auditorio principal, un espacio imponente con paredes, revestidas de madera y filas de asientos, que ascendían como un anfiteatro, estaba lleno hasta el último rincón. Estudiantes de física, profesores de renombre y profesionales de la ciencia habían viajado desde distintos rincones del país para escuchar al célebre académico, conocido por su mente incisiva y su actitud implacable hacia quienes no compartían su visión de la ciencia como un dominio exclusivo de la élite educada. Con su traje impecable y su postura erguida, el doctor Torres exudaba una confianza que rayaba en la arrogancia. Sin embargo, lo que nadie en esa sala esperaba era que un humilde campesino, sentado discretamente en la última fila, estaba a punto de cambiar el rumbo de aquella tarde para siempre. El tema de la conferencia era las fronteras de la física moderna, y Torres había preparado un discurso que combinaba teoría avanzada con una crítica mordaz a quienes, según él, carecían de la formación necesaria para comprender el universo. Mientras hablaba, su voz resonaba con autoridad, llenando el espacio con términos como mecánica cuántica, relatividad y modelos matemáticos. La ciencia, proclamó con un tono que destilaba superioridad, es el producto de años de estudio riguroso, de mentes excepcionales, que han dedicado sus vidas a descifrar las leyes que rigen la existencia. Los asistentes asentían. Algunos tomaban notas con fervor, otros aplaudían tímidamente. Nadie se atrevía a cuestionarlo, pues Torres tenía una reputación temida. No toleraba interrupciones ni dudas que considerara ignorantes. Entre la audiencia, sin embargo, había un hombre que no encajaba con el perfil de los presentes. Don Javier Morales, un agricultor de 60 y tantos años, estaba sentado en la última fila, vestido con una camisa gastada y unos pantalones que llevaban las marcas del trabajo en el campo. Sus manos, ásperas y curtidas por décadas de labrar la tierra, descansaban tranquilamente sobre sus rodillas. Su rostro, surcado de arrugas profundas, reflejaba una serenidad que contrastaba con la energía frenética del auditorio. Había llegado a la conferencia por casualidad, invitado por un vecino que trabajaba como conserje en la universidad y que le había insistido en que valía la pena ver a un hombre importante hablando de cosas grandes. Don Javier, curioso por naturaleza, aceptó, aunque no tenía idea de lo que le esperaba. Desde el escenario, el doctor Torres continuó su discurso, gesticulando con precisión mientras explicaba cómo las ecuaciones habían transformado nuestra comprensión del cosmos. Sin formación formal, afirmó, nadie puede aspirar a entender las verdaderas leyes de la naturaleza. La ciencia no es para los improvisados. Algunos estudiantes rieron, otros aplaudieron con entusiasmo. Pero entonces, el profesor notó algo que lo incomodó. La figura silenciosa de don Javier en la última fila, sus ropas sencillas y su actitud calmada, parecían una afrenta en medio de aquel público refinado. Torres frunció el ceño, pero decidió ignorarlo y seguir adelante. Sin embargo, algo en la presencia del anciano lo irritaba profundamente, como si su sola existencia desafiara la narrativa que estaba construyendo. El punto álgido de la conferencia llegó cuando el doctor decidió interactuar con la audiencia. «Veamos», dijo con una sonrisa sarcástica que apenas disimulaba su desprecio. «¿Hay alguien aquí sin formación científica que se atreva a resolver un problema de física?» El auditorio estalló en risas. Era una pregunta retórica, una trampa diseñada para reforzar su argumento de que solo los eruditos podían dominar la ciencia. Los estudiantes intercambiaron miradas divertidas, seguros de que nadie respondería. Pero entonces, contra todo pronóstico, una mano se alzó desde el fondo de la sala. El murmullo cesó abruptamente. Todas las cabezas se giraron hacia don Javier, quien con una calma absoluta dijo: «Yo acepto el desafío». Un silencio sepulcral llenó el auditorio, seguido por un estallido de risas incrédulas. «¿Está bromeando?», susurró un estudiante a su compañero. ¿Un campesino resolviendo física? Esto será un desastre. Desde el escenario, el doctor Torres sonrió con satisfacción. Había encontrado la oportunidad perfecta para humillar al intruso y, de paso, demostrar su punto. «Adelante, buen hombre», dijo con un tono que destilaba burla. Mientras se acercaba a la pizarra y escribía una ecuación compleja, un problema de dinámica avanzada, que incluso sus alumnos más brillantes habrían dudado en abordar sin
Preparación. Si realmente entiende algo de física, resuélvalo, agregó, cruzando los brazos con aire triunfal. La audiencia contuvo el aliento. Los ojos de todos estaban fijos en don Javier, quien se puso de pie con la misma tranquilidad con la que había observado la conferencia. Hasta ese momento, caminó hacia el escenario con pasos firmes, sin mostrar ni un ápice de nerviosismo. Los estudiantes lo miraban con una mezcla de curiosidad y escepticismo, mientras el profesor Torres, con una sonrisa cada vez más amplia, esperaba el inevitable fracaso del anciano. Pero lo que sucedió a continuación dejó a todos sin palabras. Don Javier se detuvo frente a la pizarra, observó la ecuación por unos segundos y luego, con la serenidad de quien ha enfrentado tormentas mucho peores que un desafío académico, tomó la tiza. El sonido de sus trazos resonó en la sala silenciosa. Línea tras línea, sus cálculos comenzaron a tomar forma. No había prisa en sus movimientos, solo una precisión metódica que desconcertó a los presentes. Uno de los estudiantes, un joven de gafas que había estado tomando notas frenéticamente, se inclinó hacia adelante. «¿Qué estás haciendo?», susurró. Su compañero, con el ceño fruncido, respondió: «No puede ser». ¿Lo está resolviendo? El doctor Torres, al principio, mantuvo su expresión burlona, convencido de que el anciano estaba escribiendo disparates. Pero a medida que los números y símbolos se alineaban en la pizarra, su sonrisa comenzó a desvanecerse. Sus ojos recorrieron cada paso, buscando un error, una inconsistencia, algo que le permitiera ridiculizar al campesino. Pero no había nada. Los cálculos eran impecables. Cuando don Javier dio un paso atrás y dejó la tiza sobre la mesa, el problema estaba resuelto. La respuesta, clara y correcta, brillaba en la pizarra como un desafío silencioso al orgullo del profesor. El auditorio quedó en un silencio absoluto, roto solo por el sonido de un estudiante que, incapaz de contenerse, comenzó a aplaudir. Otro lo siguió, y en cuestión de segundos, la sala entera estalló en una ovación. Los alumnos se ponían de pie, los profesores intercambiaban miradas de asombro, y los asistentes aplaudían con una mezcla de incredulidad y admiración. Todos, excepto una persona. El doctor Torres permanecía inmóvil, con los puños apretados y el rostro tenso. Su mente giraba a toda velocidad, buscando una explicación, una excusa, algo que le permitiera recuperar el control de la situación. Pero no había nada que decir. El anciano había triunfado. «¿Cómo es posible?», murmuró el profesor, casi para sí mismo. Don Javier lo miró con una calma que lo desarmó por completo. «La física no es solo números, profesor», dijo con voz serena. «Es experiencia». Torres sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué quiere decir con eso?», le preguntó, su tono quebrándose por primera vez. El anciano sonrió levemente. «No lo aprendí en libros. Lo aprendí de la tierra, del viento, de las cosechas». La respuesta fue tan simple y directa que dejó al público en un silencio reverente. Pero Torres no estaba dispuesto a rendirse. Su orgullo, construido a lo largo de décadas de reconocimientos y publicaciones, no podía aceptar una derrota tan pública. «Memorizar una ecuación no prueba nada», replicó, intentando recuperar la autoridad. Se giró hacia la pizarra, borró el problema anterior con movimientos rápidos y escribió uno nuevo, aún más complejo, un desafío que requería un dominio profundo de la física teórica. «Si realmente sabe de ciencia, resuelva esto», dijo con una sonrisa tensa, convencido de que esta vez el anciano fracasaría. La audiencia murmuró, dividida entre la sorpresa y la incomodidad. «¿Por qué insiste?», susurró una estudiante. «Ya perdió, debería aceptarlo», respondió otro. Pero don Javier no parecía intimidado. Observó la nueva ecuación en silencio, dejando que la tensión creciera en la sala. Los segundos pasaban y el profesor cruzaba los brazos, seguro de su victoria. Entonces el anciano habló. «Puedo explicarlo sin números». El auditorio estalló en murmullos. «¿Sin cálculos?». «Eso es imposible», pensó Torres, mientras su incredulidad se transformaba en una mezcla de curiosidad y temor. Don Javier se dirigió al público con la misma tranquilidad que había mostrado desde el principio. «Cuando el agua baja por una colina después de una tormenta, ¿va en línea recta?», preguntó. Algunos estudiantes negaron con la cabeza. «No, busca el camino más fácil entre las rocas», respondió una joven desde la primera fila. El anciano asintió. «Eso es física. La ley del menor esfuerzo». Luego miró a Torres. «Usted sostiene su taza sin que caiga porque aplica la fuerza justa. Eso también es física». La sala quedó en silencio, procesando la simplicidad de sus palabras. Los aplausos volvieron a resonar. Pero Torres, con el rostro enrojecido, no se rendía. «La ciencia no es solo observación», insistió. «Es demostración». Señaló una taza de agua en el borde del escenario.
Si suelto esto, ¿dónde se romperá? Era una trampa, un reto imposible sin cálculos precisos. Don Javier, sin dudar, señaló un punto exacto en el suelo. Ahí, dijo con certeza. Torres, con una sonrisa triunfal, dejó caer la taza. El objeto cayó en picada y se hizo añicos exactamente donde el anciano había indicado. El silencio que siguió fue ensordecedor. ¿Cómo lo hizo?, susurró un estudiante. Don Javier se sacudió las manos con naturalidad. No usé ecuaciones. Observé el peso, el ángulo, el aire. La naturaleza me lo dijo. El profesor, derrotado, intentó una última defensa. Fue suerte. Pero nadie le creyó. Finalmente, con la voz temblorosa, extendió la mano. Gracias, don Javier. Me ha enseñado algo que ningún libro me dio. El anciano sonrió. Y gracias a usted por escuchar. El auditorio se puso de pie, ovacionando a ambos. Lo que comenzó como un intento de humillación se convirtió en una lección de humildad y sabiduría. Torres, por primera vez, entendió que la ciencia no era solo de los libros, sino de la vida misma. ¿Aceptaría ser nuestro invitado en la próxima conferencia?, preguntó. Don Javier asintió. Será un honor. Y así, un campesino y un académico, dos mundos opuestos, se unieron en una verdad universal. El conocimiento no tiene dueño. ¿Qué habrías hecho tú si estuvieras en el lugar del doctor Torres al ver que un campesino resuelve un problema imposible? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides darle like si esta lección de humildad te sorprendió tanto como a nosotros. Suscríbete para más historias que desafían lo imposible.